Ahí estamos. Bueno, para quienes nos estén viendo desde YouTube, ahora cuando lo subamos, bienvenidos. El segundo día de las charlas de física del mes de la ciencia. Hoy estamos acá en primer lugar con Franco Ompre, que está hablando desde España. Y bueno, y Franco nos va a contar un poco cómo es su trabajo, a qué se dedica y cómo es trabajar profesionalmente siendo físico. Franco, te dejo. Dale, bueno, gracias Mati. Bueno, primero que nada, gracias por darme un espacio para contar un poco cómo ha sido mi experiencia. Sé que siendo estudiante y estando ahí dentro de la facu, pensar en el mundo más relacionado a la industria puede ser un poco estresante o que no está tan descubierto un poco el camino. Generalmente la facultad un poco que nos prepara para seguir la vía académica y después si uno se quiere pasar a otras alternativas, como que se encuentra un poco más solo. Recién le contaba al Mati que creo, tengo la intuición, que me recibí en el 2016. No sé si en el 2016 o en el 2017. Sé que en el 2015 no. Yo hice una tesis en un modelo que se llama de transferencia radiativa en la atmósfera. Básicamente tratábamos de estudiar cómo era que interactuaban las ondas electromagnéticas de la luz, básicamente, al chocar con la atmósfera, y cómo eso podía alterar o perturbar la imagen que uno puede tener de un satélite. Yo alrededor del cuarto año ya empecé a intentar generar algunos puentes fuera de FAMAP. Las oportunidades que me dio la FACO habían sido más relacionadas a CONAE. Eh, Hay algún par de profes que trabajan ahí, entonces generalmente buscan gente para las tesinas, para las tesis de la licenciatura, y ya son con proyectos más relacionados a lo que ellos están desarrollando. Entonces, ese fue un primer paso como para empezar a explorar nuevas alternativas. Ahí me empecé a meter mucho más en lo que era programación. Si bien la Facu te enseña a programar en Fortran, cuando uno sale del ambiente académico te das cuenta que hay un mundo de opciones que están disponibles para explorar. Entonces yo me dediqué un buen tiempo a aprender a programar en Python, el conjunto de herramientas que hacía falta. Después vino el macrismo, y con AE le pegó mal. Pero feo. ¿Qué pasó? Básicamente, después de recibirme, yo tenía un trabajo ya en CONAE, estaba como técnico encargado del laboratorio de óptica. CONAE tiene un conjunto de maestrías, y esas maestrías tienen un conjunto de laboratorios que dan soporte para hacer los experimentos y formar, digamos, el personal que después se va a insertar dentro de la misma compañía. La hacemos un poco más corta. Después de trabajar en CONAE, me encontré en la situación de decir, bueno, tengo un título de físico, sé que no quiero hacer un doctorado, o por lo menos en ese momento era la idea de decir, bueno, quiero explorar otra alternativa, y fue la pregunta, ¿qué puedo hacer con el título de físico más allá de ciertas cosas que yo estaba haciendo, como dar clases? Siempre tuve una gran pata en la docencia, pero quería explorar, digamos, qué me podía dar de comer y empezar a hacer una carrera fuera del ambiente académico. Ahí surgió el tema de las ciencias de datos. Básicamente tenía muchos amigos y familiares relacionados a la programación y básicamente te dicen, si sabes de estadística y sabes de matemática un poco avanzada, ciencia de datos, que lo vas a poder sacar de bastante más simple que otra gente. Eh, Conjunto con Python, ahí tenés una muy buena base ya para empezar a desarrollar la carrera en ciencia de datos. Y con lo que me refiero a ciencia de datos es un conjunto de conocimientos relacionados al machine learning, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la ingeniería de datos, y ahí empecé a tener mis primeras experiencias en industria. En el 2018 entré a Globant, que es una empresa que es una consultora de software. Básicamente lo que hacen en Globant es proveer servicios a compañías en Estados Unidos, en Europa, eh, servicios de programación. Entonces ahí me empecé a desarrollar como científico de datos.
Y después surgió la oportunidad de venirme para Barcelona en el 2019, ¿sí? 2019 me vine a vivir para acá, también trabajando como científico de datos, y ya después en esta es una compañía que se llama Devinta. Para que se den una idea, es básicamente el análogo de lo que es Mercado Libre, pero en Europa. Cada país, Francia, España, Portugal, Italia, tiene su pequeño Mercado Libre que es distinto, es decir, no hay una plataforma de elementos de segunda mano que esté presente a lo largo de toda Europa como podría ser Mercado Libre a lo largo de Latinoamérica, sino que tienen marketplaces más especializados en cada país. También por el tema del lenguaje, básicamente eso cambia bastante de país en país. Y una vez adentro de esta compañía, arranqué a trabajar como científico de datos y ahí ya empezó un viaje totalmente distinto. Actualmente estoy trabajando como gerente de producto, gerente o gestor de producto, no sé bien cuál sería la traducción. La posición es Product Manager. Básicamente mi trabajo corresponde en guiar a un equipo de desarrollo. Yo trabajo con un equipo de 4 científicos de datos, 2 ingenieros de datos, una backend y un jefe de ingenieros, donde tenemos que tratar de desarrollar unas soluciones que apuntan a resolver determinados problemas en los distintos marketplaces que son parte de la compañía. Generalmente el equipo desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial y mi trabajo corresponde en encontrar cuáles son los problemas a resolver, el por qué existen esos problemas y cómo podemos aplicar un método de experimentación que nos permita conocer o saber que estamos resolviendo ese problema. Una buena pregunta sería, ¿tiene mucho que ver con la física lo que estoy haciendo hoy en día? La respuesta corta es no estrictamente. Sí, algo que yo reconozco mucho en el trabajo, que está la curiosidad en cuanto al desarrollo del problema. Algo que yo sigo viendo presente en el trabajo que hago hoy en día y también, digamos, en mi etapa de estudiante o mi etapa más de físico, más relacionada a la industria y trabajando como físico, siguen estando la curiosidad de desarrollar problemas, de explorarlos bien en profundidad y cómo aplicar un método científico para intentar encontrar una solución que apunte a resolver el problema. Entonces, eh, para este tipo de posiciones, la verdad que no hay una carrera en particular, como que se puede llegar a la misma posición a través de distintas aristas. Hay gente que trabaja como product manager y estudió ciencias políticas, otra gente que estudió negocios, otra gente que estudió desarrollo de software y después se volcó eso. Y la verdad que me gusta. Es un trabajo que me mantiene muy ocupado, que tenés como el espacio y el tiempo para explorar nuevas alternativas, nuevas tecnologías, tenés, tenés mucha libertad. Aparte que, bueno, el mercado laboral en cuanto a la industria del software es bastante amplio y uno como físico cuenta con unas muy buenas herramientas para irse adaptando de acuerdo a los gustos y de acuerdo a la necesidad del momento. Yo les comentaba que apenas terminé la facultad y dejé de trabajar en CONAE, era una gran incertidumbre para mí de saber cómo uno podría insertarse en el mercado laboral sin tener una experiencia previa en desarrollo de software, qué sé yo. Uno puede tener experiencia previa dando clases en colegios, clases particulares, etc. Pero los primeros pergaminos a la hora de presentar en una compañía para decir, dame un trabajo, por favor, no sé, no los tenía. Y sin embargo, algo muy bueno es la respuesta o el interés que tienen, digamos, este tipo de empresas por los perfiles como los nuestros. Uno pierde contexto mientras está en la facultad, pero a lo largo de toda la licenciatura está entre unos 5 y unos 6 años, 7 dependiendo del tipo de tesis que vayas a hacer o el ritmo que le hayas metido a la carrera, de verdad invirtiendo mucho tiempo en estudio. Y uno aprende básicamente sobre física, pero también principalmente a cómo aprender, cómo estudiar. Y esa es una herramienta que después te abre cualquier tipo de puerta. Es decir, hay cursos de lo que vos quieras, pero en Internet tenés todos los recursos disponibles para aprender el tipo de disciplina que quieras. A lo largo
de mi carrera hasta acá he tocado temas desde backend, desde frontend, diseño de prototipos, diseño de software, arquitectura de software, todavía no me puse a hacer casa. Y después, más que nada, manejo de proyectos y ahora manejo de productos. No sé, creo que fui demasiado rápido. Hasta ahora viene siendo un poco eso mi experiencia fuera del ambiente académico. Más relacionado a preguntas que pueden surgir en cuanto a ¿conviene hacer un doctorado para después insertarse en industria? Yo a día de hoy no tengo ninguna respuesta del todo clara con respecto a eso. Conozco gente dentro de la industria que ha hecho un doctorado y son geniales en lo que hacen, y también gente que ha hecho un doctorado y la verdad no los veo disfrutando mucho de lo que están haciendo en la industria. También marcar que yo estoy acá en Barcelona con una visa de trabajo, algo que yo no pensaba que se iba a poder dar, fue como una sorpresa muy grande. Y en el proceso de obtención de la visa de trabajo fue bastante importante el rol de la licenciatura en física. Básicamente, si no tenés un título universitario como el de la licenciatura, no te dan una visa de profesional, que acá se llama altamente calificado, y eso es algo que FAMAF, al menos a mí, me habilitó de una manera excepcional. Es como que te abre un montón de puertas. Hablando más sobre los perfiles de física, también remarcar que creo que la facultad te prepara de vuelta como para cualquier tipo de desafío que se te pueda presentar, a comparación también de extranjeros. Uno por ahí puede tener la idea de que en otros lugares tienen más recursos y tienen más acceso a determinado tipo de formación que tal vez nosotros en Argentina no tenemos. Me di cuenta que eso es falso, como a cualquier europeo se le puede demostrar que somos igual de capaces de desarrollar cualquier tipo de disciplina o rol o trabajo en alguna empresa con el tipo de formación que tienen en FAMAP. Así que eso es un punto muy a favor de la facultad. No sé, estoy abierto a preguntas, vayan preguntando lo que quieran. A mí me gusta, no me siento muy cómodo en el formato monólogo, así que salten a preguntar si quieren escuchar de algún tipo de recomendación o de alguna cosa que les resulte curiosa, estoy disponible. Yo tengo una pregunta también sobre esto de salir de la industria como físico, pero más relacionado a física en sí, porque conozco muchos físicos que se inclinaron más a la parte de programación, digamos, y consiguieron trabajo, pero como físico, digamos, más energías o cosas así, ¿qué tan fácil es conseguir un laburo? Mira, fácil no es. Yo, digamos, una de las principales cosas que me había motorizado cuando era más joven a meterme en la física era el tema de energías renovables y creer que iba a ser muchísimo más fácil encontrar trabajo en ese sector. Recuerdo, digamos, que en un momento YPF estaba pisando bastante fuerte en el tema de desarrollo de energías alternativas y parecía ser un gran foco, pero después eso se pinchó bastante hace un par de años atrás. Yo intenté hacer un breve paso antes de meterme en CONAE, con algunos emprendimientos propios como físico, más relacionado al tema de óptica, y no es del todo simple. El perfil de licenciado o de doctorado en física aplicado a una industria y actuando como ello, es difícil de conseguir. Y es difícil de conseguir. Creo que algo que puede venir bien es tener algo de experiencia en gestión de proyectos, algo que yo he visto mucho que pasa con los perfiles muy académicos, es que son perfiles muy curiosos, muy buenos a la hora de desarrollar el problema, pero por ahí hacemos agua en la hora de cómo gestionar un proyecto y entregar valor a un cliente, entregar valor a un equipo a final de mes, sin que pasen meses y meses de investigación, sin que se entienda mucho en qué estamos trabajando. No sé si te respondí la pregunta, Emiliano. Sí, bien, gracias.
Otras empresas que creo que ya deben tener esa data son INVAP, son empresas más vinculadas al sector de tecnología. También te vuelvo a decir ahí, yo tengo muchos conocidos que han estado trabajando en INVAP, pero al final del día no sé si califica como trabajo de físico. A ver, si uno quiere decir, estaría bueno definir qué es lo que es trabajar como físico. Si es el modelado de datos, el modelado de algún problema, el análisis de algo en particular o la aplicación del conjunto de conocimientos que vos adquiriste durante la carrera a una problemática totalmente nueva. Algo que recuerdo de Lino Barañao, que en un momento era el ministro de Ciencia y también nos fue a dar una charla en un momento sobre IPF Tech, comentaba que se tomaban muchos perfiles de doctorandos en física, doctorandos en química, etcétera, etcétera, y los metían a trabajar en un problema que no tenía mucho que ver con el campo de su estudio. Entonces, estar un poco también atento a eso, que sea lo que sean que vayan a hacer de tesina o de doctorando, tener en cuenta que no es ese tipo de conocimiento el que después va a ser estrictamente necesario a la hora de aplicar si quieren trabajar en la industria, sino es la caja de herramientas que ustedes estuvieron desarrollando a lo largo de ese proceso. Algo positivo que te da el doctorado es esta otra parte que yo les comentaba recién. Uno por ahí como licenciado en física, al haber hecho una experiencia corta en un proyecto que sería tu tesina, no tenés una buena gestión de proyectos, entonces ahí te puedes quemar un poco. En el doctorado yo creo que ya, al menos los conocidos que tengo, los amigos que tengo ahí en FAMAP trabajando en doctorados, creo que desarrollan muchísimo más esa parte. Estás a cargo vos de un proyecto que dura 5 años y que sos la única persona que lo lidera y lo motoriza. También creo que es muy importante vender esa otra parte. Generalmente cuando te querés meter en el mercado laboral, tenés que tratar de mostrar cuáles son los beneficios de contratar a una persona como vos. Y de vuelta, hacerles entender a la gente que te vaya a contratar que vas a ser una persona capaz de resolver básicamente cualquier tipo de problema que te pongan enfrente. ¿Lo vas a resolver en una semana? No. Tal vez te lleve un par de meses hasta entender el problema, entender cuál es la dinámica en la cual se desarrolla el equipo que lo está intentando resolver, pero después yo tengo, digamos, como confianza plena que problema que le tiren a alguien de fama, problema que va a saber entenderlo y con el tiempo encontrarle una solución o proponer, digamos, proactivamente eso. No sé si alguien quería hacer otra pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hiciste, o sea, para entrar a Globant? O ¿cómo entraste, digamos, como trainee, como junior? ¿Tenías, no sé, un GitHub armado con proyectos o cómo es la cosa? Las primeras experiencias de entrevistas laborales son divertidas, porque uno no tiene, digamos, el entrenamiento del campo de decir, bueno, ¿qué te preguntan en una entrevista laboral? ¿Qué miden? Mira, yo antes de empezar a tirar currículums en la industria del software, lo que hice fue investigar un poco cuál es el tipo de perfil o cuál es el tipo de conocimientos que muestran los que son expertos en determinado campo. En este caso era ciencia de datos, en particular la parte de Machine Learning. Entonces, había visto que estaba la parte de Deep Learning, del Machine Learning más clásico, y me hice una especialización. Algo bueno que recomendar es que este tipo de especializaciones, ya sea, por ejemplo, la diplomatura de datos de FAMAP, o en mi caso, especializaciones pagas, pero por internet, como en Coursera tiene unas especializaciones de otras universidades que la verdad están bastante buenas. A mí me sirvió para abrir un montón de puertas a la hora de tener entrevistas. Eso ya acreditaba que uno tenía determinados conocimientos sobre la temática y te abría un par de puertas. La forma más fácil de lograr tener una entrevista es teniendo un contacto adentro, sino teniendo a través de LinkedIn o cualquier otra de estas plataformas, están buscando gente a rolete. Es más, yo a Globan entré como arquitecto de datos, donde la verdad yo no había estudiado nada con relación a eso. Me acuerdo que la primera entrevista me dijeron, nos gusta tu perfil, necesitamos perfiles que tengan formación académica, que sepan sobre matemática, que sepan sobre este otro tipo de cosas que tal vez
los desarrolladores no son unos expertos en eso y necesitan este otro tipo de perfil, porque después ellos hacen tercerización de tu capital humano a empresas de afuera y te pueden vender como quieran, te venden Claro, sí. como científico de datos, lo que sea. Yo a Globan entré como semi-senior. Tienen... Ah, un montón. No te creas, eso es un buen consejo a la hora de... Un buen consejo podría ser, si ustedes ven el interés de la otra parte, sean prudentes a la hora de negociar un sueldo, porque por más que te digan semi-senior o lo que fuese, eso cambia mucho de empresa en empresa. A mí me contrataron como semi-senior para una posición en la que nunca había trabajado, entonces como Claro, sí, sí. te tienen en cuenta la parte de tu formación académica. Uno puede decir, bueno, yo estuve estudiando 8 años de mi vida. Está bien, hay otra gente que puede tener 8 años de experiencia laboral, pero yo lo estuve estudiando, lo estuve invirtiendo en ser capaz de desarrollar esa caja de herramientas que les estaba contando antes. Tuve otras entrevistas antes en algunas otras empresas que me di cuenta que por ahí no estaba del todo preparado para empezar a tener esas entrevistas antes de hacer una de esas especializaciones. Me acuerdo que fue no me acuerdo cómo se llamaba la empresa. Y me empezaron a preguntar cosas de Machine Learning y dije, uy, me falta todavía una eternidad. Después acá a Europa me vine ya como científico de datos y también una posición semi-senior. Y después mucho dejar que el tiempo pase. Uno va creciendo con el mismo paso del tiempo. Entonces, por año uno puede acceder de cambiar a semi-senior a senior, dependiendo del área, si seguís en la misma área o si te estás cambiando más horizontalmente. Ahí ya va más de acuerdo a cómo querés encauzar tu carrera. Claro, Yo como sí, les sí. cuento, ahora no estoy trabajando mucho de físico. Antes trabajaba también como analista de datos, ya ni eso. Mi trabajo es decirle al analista de datos qué necesito que analice. La gente de computación está en todas las empresas, está en Mercado Libre, está en Globan, entonces siempre uno puede ya tener un contacto que le tire donde puedas tirar un currículum y que te llamen. Si uno no está apurado, también son buenas empresas donde tienen un buen ambiente y podés invertir tiempo en seguir creciendo. Yo mientras estaba en Globan, como por ahí la carga laboral es bastante más baja que la que uno está acostumbrado a la hora de estudiar, yo me imagino que si no conozco en qué año de la carrera están, ni si están en una licenciatura o en otra cosa, pero yo tercer y cuarto año estudiar casi 10 horas, 12 horas al día. Y cuando uno Sí, se va a la industria, te das cuenta que la carga laboral es bastante más baja. Entonces por ahí sentís que te sobra tiempo. Si necesitan un trabajo, algo relacionado a eso, también tenés tiempo para seguirte formando. No es que tu formación académica se pone en pausa. Tranquilamente podés hacer una maestría trabajando en una empresa como Global. claro, sí, sí. Bueno, gracias. Ah, otra consulta. ¿De casualidad tu director fue Sergio Masueli Sí, de Tesina? sí, Ah, bien, es mi sí. director también. Ah, es un grosso. Mandale un saludo. Dale, le mando. Son, sí, un personaje. Es súper buena gente. Julieta Ferrari, estoy en tercero y me da esperanza lo de la carga horaria. Sí, cuando pasa tercer año, se vuelve tan linda la carrera, de repente empieza a tener tanto aire, no sé si es que baja la carga horaria o qué, o ya te acostumbras, pero sí, FAMAF tiene algo malo que es muy exigente, pero una vez que lo pasás, se convierte en una capacidad que ya tenés. O sea, si fuiste capaz de pasar las electro y las cuánticas y las termo y así, wow. Cualquier otro problemita que te tienen parece bastante simple. Y la verdad que lo son. Los problemas que por ahí lidia la industria son problemas muchísimo más simples que los que uno estudia en un libro de electromagnetismo 2. O sea, no están estudiando el efecto Doppler de ondas electromagnéticas eh, a través de un campo gravitatorio. Son cosas mucho más simples. Básicamente entender cómo calcular el error de una desviación de una muestra con una desviación estándar y eso como, wow, en serio, hizo un análisis extremadamente complejo. Y
uno dice, bueno, no, o sea, con experimental 1 tal vez hasta te sirve como para decir, así es mínimamente cómo se chequea una hipótesis. O sea, poder mostrar que uno tiene un poco de dominio más allá del normal de la gente en el método científico es extremadamente valuable. Nunca se olviden de mostrar esa parte tal vez en una entrevista, eso sería un consejo si se quieren meter en la industria. Buscan mucho eso de cómo uno se para frente a un problema y cómo uno plantea hipótesis a la hora de intentar resolverlo. ¿Y cómo testeas esas hipótesis? Y bueno, tenés 5 años de carrera donde estuviste aprendiendo básicamente de eso. Con respecto, digamos, por ejemplo, a vos, Pablo, que estás con Sergio, ese perfil de personas son súper buenos para la gente que se quiere meter en la industria porque te abren un montón de puertas en otros lugares. Por ejemplo, Sergio es una persona que puede abrir puertas en INVAP, que puede abrir puertas en CONAE. Él fue el que me consiguió mi trabajo en los laboratorios de CONAE una vez que hice la tesina con él. Y hasta el año pasado estuvieron contactándome para ver si querían meterme de vuelta en CONAE para unos proyectos que van a tener el año que viene. Entonces son activos que te quedan. Está re bueno eso. Genial. No, sí, la verdad que está buenísimo. Yo iba a hacer bueno, dos preguntas en realidad. Primero, una medio ya la contestaste recién con esto del dominio del método científico y todo eso, pero me acordaba de una experiencia que tuve una vez en la muestra de carreras con un señor que vino con su hijo que se ve que estaba queriendo decir qué carrera estudiar y me preguntó la diferencia entre estudiar física y estudiar ingeniería mecánica, industrial, alguna de esas. Y con esto que contabas vos de la experiencia laboral y las distintas aplicaciones, qué sé yo, te quería preguntar como ya del otro lado del cerro, habiendo cruzado la carrera y todo eso, ¿cómo ves vos esa diferencia entre esos dos perfiles profesionales de quien se recibe físico o quien se recibe de una ingeniería que tiene que ver con la física, pero no deja de ser una ingeniería? Está buena, pero está buena y desafiante. Mira, yo tengo a mi hermano que es ingeniero electrónico, se recibió en la UTN. Y yo siempre lo gastaba que le decía de cómo iba a ser tan inútil de haber estudiado en ingeniería para después estar trabajando en software en algo que no tiene nada que ver. Actualmente él trabaja de lo mismo que yo, entonces como que me salió mal a mí la broma. Hay diferencias en cómo uno se para frente a los problemas. Pero después depende mucho también de la persona. Básicamente, para trabajar uno nomás no hace uso de lo que se conocen como hard skills. Tenés los hard skills y los soft skills. O sea, para resolver problemas muchas veces tenés que usar de los dos, porque realmente el problema también está relacionado a la gente que está intentando resolver dicho problema. Los físicos por ahí tendemos o en mi experiencia, y tal vez cuando digo los físicos hablo de mí nomás, tendemos a sobredimensionar el problema que está presente. Y por ahí los ingenieros lo que he visto tienden a subdimensionarlo. Es decir, cuando se plantea un problema, nosotros ya empezamos a ver todas las variables que están presentes y uno dice, wow, o sea, la complejidad de esto es de orden de magnitud 7. O sea, así, tengo que tener control en 7 variables distintas que son independientes entre ellas. Va a estar complicado. Y un ingeniero dice, no, mira, atamos esto con alambre y va, y ahí va a estar un poco la dinámica. También aprender un poco de ellos en cómo al menos probar algo, aunque sepamos que esté lejos de lo ideal. Y ellos aprender que, bueno, si la solución definitiva va a ser atarlo con alambre, bueno, no vamos a ir tampoco tan lejos, pero a grandes rasgos, lo que pasa es que también la gente es muy corporativa en el sentido de que si te recibiste de físico y tenés la oportunidad de contratar gente o querer tener gente cerca tuyo, vas a intentar buscar perfiles que sean más parecidos a vos porque te dan seguridad también. Entonces uno generalmente también tiende a buscar físicos. Y los ingenieros hacen también lo mismo. Entonces,
por ahí se da esa serie de disputas entre ingenieros y ciencias más duras, que son los físicos, matemáticos, que se piensan que son muy distintos, pero no es tal cosa. Bueno, gracias. Sí, me gustó. Me aclaraste totalmente la duda que tenía. Me acordaba de esa charla y siempre me quedo ahí dando vuelta la pregunta. Aparte tengo amigos que empezaron estudiando ingeniería y ahora están estudiando en FAMAF y siempre surge esa como paralelismo. Lo otro que te quería consultar es con esto que vos decías de los consejos y esto de una caja de herramientas, nombrabas vos, ¿no? Te quería decir como, más allá de la cursada y hacer las materias y recibirse per se, ¿no? Aprobando todas las materias y teniendo el título de la licenciatura, profesorado, ¿no? Durante la carrera, ¿qué otras cosas dirías vos que son útiles para crear como esas herramientas, tipo, no sé, ayudantías, cursos? ¿Qué cosas vos decís que uno puede hacer durante la carrera para ampliar aún más ese como abanico de herramientas que tenés? Bueno, qué buena pregunta. Más allá, digamos, de la parte académica, cómo seguir creciendo el perfil profesional en otras dimensiones. Voy a tratar de decirlo simple. En las empresas hay muchísima política. Muchísimo. La misma disputa que ustedes pueden llegar a tener a través de, no sé, algo que quieran hacer en la facultad y cómo tienen que dar la discusión y cómo tienen que convencer a gente y cómo tienen que movilizar un grupo de gente para lograrlo, muchas veces también se da en las empresas. Entonces, algo útil es haber tenido una primera aproximación de alguna forma a la política. Ver cuán complicado es resolver problemas conjuntamente con gente. Porque sea, en las empresas pasa lo mismo, hay jerarquía, hay distintos cargos, hay distintos intereses, tenés que ser capaz de convencer, persuadir, guiar, todo dependiendo del perfil que vayas a adoptar, digamos, en la empresa. Entonces, sí, algo que pueden hacer que yo considero sano es, no sé, militar algo, básicamente. Más allá también, el tema de la docencia creo que es muy útil. Creo que en la mayoría de los casos fuerza al profesor, si vas a estar en una ayudantía, yo estuve dando mucho tiempo clases, más allá de FAMAS también, a desarrollar alguna especie de empatía, de ser capaz de posicionarse también en los pies del estudiante, decir, ¿cómo puedo hacer yo de lograr este objetivo que es que esta persona comprenda un tópico, no sé, comprenda un tema, un práctico, lo que sea. Esa está más relacionado a la parte de los soft skills que te comento. ¿Qué otras cosas podés hacer durante la carrera? Yo siempre los forzaría, si en algún momento tienen la idea de moverse para una carrera un poco más tecnológica, hay cursos a roleta en internet. Hay un montón de plataformas que son geniales, que se pueden hacer dependiendo, bueno, también cuánto tiempo libre tengan. O sea, si estás haciendo full la carrera de FAMAS, es difícil que después de 10 horas de clase quieras dedicarle 4 horas a un curso de programación en Java, o de backend, o de frontend. Pero los recursos están ahí, cualquiera de ustedes es capaz de googlearlo, entran a Udemy, a Coursera, cualquiera de estas plataformas, y por $10 tienen un curso que le dura toda la vida, y directamente si hacen cualquiera de esos tipos de cursos, ofertas laborales le van a llegar, como junior, lo que sea, pero un salario al final del día van a poder tener. Estaba pensando de vuelta en el tema que les decía de la militancia, de vuelta a la gestión de proyectos, ya sea organizar una choripaneada, el que la haya organizado por ahí se encuentra en todos los desafíos que, che, hay que buscar la parrilla, hay que pedirle al del hielo que venga temprano, eso también suma.
Y si uno lo sabe presentar, cuenta como gestión de proyectos. Parece tonto, pero cuenta. Así, bueno, si tenés experiencia en gestión de proyectos, sí. Si tenés que organizar a 15 personas para tener todo listo a las 9 de la noche, cuenta. Yo algo que no he visto que haya añadido mucho valor en mi currículum o lo que fuese, eran tema de convenciones, congresos, cosas por el estilo, que mucha gente por ahí yo veía que era, hay que ir porque hay que juntar papelitos porque en algún momento vas a querer aplicar algo y te van a estar pidiéndolo. Generalmente en la industria, poco importa que hayas ido a 50 congresos, poco importa que tengas un currículum de 50 páginas, generalmente te ven la primera hoja y después la entrevista. No se me está ocurriendo, digamos, algo más ahora. Ay, no, muchas gracias. La verdad que sí, tal cual, esas eran las preguntas que tenía. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta. ¿Quiénes están acá también en el Meet? No, yo por ahora no. Nada, quería agradecerles por organizar esta charla porque posta en la facu como que no se ve ese camino, o sea, el camino de la industria. Está todo muy, bueno, te recibís, hacer el doctorado y bueno, y después el postdoctorado y otro postdoctorado y no sé qué más. Y como que no hay demasiados profesores a los que puedas recurrir para decir, che, tengo otra opción, digamos. Así que bueno, nada, gracias por organizar esto. No, de nada. Es muy corporativa la facultad y tampoco es algo para culparla, ¿no? Porque generalmente el doctorando necesita trabajar, necesita un lugar de trabajo, que generalmente los centros de doctorando son las facultades, y está muy asociado a poder dar clases, entonces muy, muy complicado que también alguien de la industria que está trabajando 8 o 10 horas también tenga el tiempo y las ganas de querer cortar al medio e irse a dar clases a la facultad para intentar generar estos puentes. Sí, es verdad, no están Eh, en la facu la gente que trabaja en otra cosa. Así que también en ese sentido eh, es difícil. Cuenten conmigo si necesitan algún tipo de recomendación. Tienen mi mail, no hay problema. Yo siempre estoy encantado de... Suelen llegarme por ahí preguntas de gente FAMAF o amigos que están intentando ver cómo se pueden hacer para insertar en industria. Y yo consejos les puedo dar, les puedo comentar qué tipo de formación hice yo, qué tipo de formación tal vez no vale la pena hacer porque un poco perder tiempo. Eh, la verdad es que está lleno de perfiles que como físico te podés adaptar. Es como que el físico es como un pedazo de mármol. Sí, sí, más vale. Matías, vos después le podés pasar los contactos a la gente que lo necesite. Yo dejo acá mi mail, cualquier cosa me escriben. Sí, no sé si querés que pase tu mail o el número, vos prefieres. Eh, Les paso el mail porque ni siquiera respondo a los WhatsApp a mis viejos, así que seguramente si me mandan un WhatsApp lo voy a responder después de 2 meses. Con el mail No, no les bueno. puedo responder más. Ah, mira quién se unió, papá. ¿Cómo andas, Fran? ¿Cómo estás, Eh, hombrecito? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Estamos acá terminando casi ya. Eh, lo que te estaba por decir es que, mira, como físico, hace cuenta que es como un bloque de mármol donde después, dándole un par de martillitos por cualquier lado, podés amoldarlo al perfil que vos quieras darle. Es decir, como físico puede ser ingeniero de datos, analista de datos, analista de producto, gestor de riesgo de producto, gestor de producto, no sé. Con cosas básicas podés crear el perfil que vos quieras dentro de la industria. Y la industria tiene como toda esa versatilidad. Eh, Cambias un par de palabras en un currículum y ya te estás postulando un tipo de posición totalmente distinto. Y es eso, ser un poco versátil,
un poco resiliente, perseverante, que no te bajonee de más, que por ahí tenga 10 entrevistas donde después no te llamen. Ese sería también tal vez un buen consejo. Estamos. Vamos a dar Bueno, paso al Franco. licenciado Francisco Javier García Soriano. ¿Me estás pasando la posta? Sí, no sé si querés hablar de algo. Igual por ahí, no sé, yo tenía supuestamente a las 1:30, me conecté un ratito antes porque acabo de llegar, por ahí los chicos se quieren ir a, no sé, tomar algo, descansar, un recreo y empiezo. Sí. Ahí podemos Como hacer quieran, si no una empiezo. pausita, así corto la grabación también Joya. y arrancamos ahora al toque con la siguiente charla. Dale. Bueno, muchas gracias, Franco, por venir. Encima sé que allá debe ser muy tarde, así que más gracias todavía por hacerte un tiempo. No hay problema. Muchísimas dudas aclaradas y la verdad que sí, gracias por darnos también ese enfoque un poco más de un lado que desde la Facu capaz no se ve tanto. Así que bueno, eso, nuevamente gracias y espero que podamos seguir hablando en otra instancia como esta. No hay problema. Me encantó. Ya tienen mi contacto. Si de alguna forma desde acá se les puede dar una mano, encantado también de hacerlo. Estamos para eso. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, y los dejo que me voy a dormir. La verdad que tengo bastante sueño. Bueno, nos vemos. Chao.